Primero que todo le doy un agradecimiento gigante al doctor Álvaro Incapié por haber convocado ese maravilloso curso. Es la primera vez que se organiza este curso aquí en Medellín. Yo no tengo conocimiento si en Colombia se ha hecho antes, pero supremamente estoy orgullosísima de él porque es un evento bastante grande y ambicioso y espero que ustedes hayan llenado sus expectativas. Vamos a hablar entonces cuáles son los objetivos de esta charla. Entonces, como primera medida es que quiero que ustedes empiecen a tener un interés especial por los trastornos de la voz, no los dejemos pasar desapercibidos. Es muy importante también que tengamos unos puntos claves para que ustedes se vayan el día de hoy con cosas prácticas a sus sitios de actividades. Y además de eso, lo más importante diría yo, en esta charla, que es el mensaje que les quiero dejar, y es que contribuyamos nosotros, sobre todo ustedes que son los médicos que van a entrar en contacto inicial con el paciente, a hacer un diagnóstico temprano del cáncer de laringe. Ya vamos a hablar de él, pero es la disfonía en el cáncer de laringe el primer síntoma, y es este síntoma que puede salvar al paciente de muchas complicaciones. Entonces, ese sería mi mensaje principal. ¿Qué se considera disfonía? La disfonía es un síntoma y es cualquier alteración en la cualidad o en la calidad vocal que puede ser percibida por el paciente o por otros, ¿sí? Acá cuando estoy hablando de la voz, estoy hablando en general, pero existen incluso pacientes profesionales de la voz donde van a consultar no porque estén roncos, sino porque no llegan a un registro especial, o por ejemplo cantantes no son capaces de hacer ciertos sonidos agudos, tienen dificultades en los shows. Entonces eso también es disfonía y es importante tenerlo claro. Esto es solo una estadística. El 30% de los adultos presentarán episodios de disfonía en su vida. Ustedes, si hacemos un ejercicio aquí, les pregunto, ¿cuántos ven pacientes de disfonía? Levantemos la mano. Yo también. Bueno, hasta un 50% de los pacientes mayores van a tener disfonía. Ustedes saben que hoy en día tenemos un boom de la cirugía estética y un boom de querer estar siempre más jóvenes. Bueno, ustedes van a ver que están las mujeres y los hombres totalmente estirados, pero que tienen una voz que los delata. Hoy en día también trabajamos en mejorar esos problemas de la voz. Hasta un 60% de los profesionales de la voz van a tener alteraciones y van a tener disfonía. Aquí les pongo locutores, telemercadeo, docentes, pero ustedes también son profesionales de la voz. Díganme ustedes sin voz cómo van a atender a un paciente, o con una disfonía severa cómo van a atender a un paciente. Ahora bien, un paciente, las personas que trabajan en la calle que tienen que vociferar y gritar para vender un producto, ¿cómo van a hacerlo si no tienen una buena calidad de voz? Más o menos, como ustedes saben, en Estados Unidos todo lo van a medir. Entonces tenemos más o menos 28 millones de trabajadores en Estados Unidos trabajando con la voz. Aquí yo no sabría cuántos, pero yo diría que la gran parte de la población lo hace, la población productiva. Y miren, cuesta más o menos 2.5 millones de dólares al año las incapacidades por disfonía. O sea que es bastante importante esa patología o esta síntoma. Les pongo esta foto simplemente para recordar la posición de la laringe. Recuerden que es una posición anterior en el cuello. Ya vamos a hablar de la división de la laringe, a recordar un poquito de la anatomía, que yo veo que a veces aquí hablamos de glotis, supraglotis. Entonces no sé si ustedes, por lo menos yo antes de que fuera otorrino, lo tenían claro, entonces sería simplemente unos tipsitos para recordar esto. La laringe es un órgano que no se hizo para la fonación, o sea, su objetivo principal es la respiración y la protección de la vía aérea. La fonación es una supraevolución, o sea, es una cosa ultra especializada, aunque digamos que no es la función principal, en nuestro medio sí tiene muchas funciones sociales, ¿cierto? Bueno, pero también es importante tener en cuenta que la laringe no es lo único importante en la producción de la voz. O sea, la producción de la voz va a requerir una integridad en muchos órganos y una participación importante de ellos. Tenemos entonces el sistema neurológico. Si no tenemos un buen sistema neurológico central y periférico, pues va a haber problemas para coordinación, diversos músculos, los pulmones, la laringe como tal, la faringe, todas las estructuras de la vía aérea superior. Y esto digamos que hace la diferencia. Si yo puedo tener la misma laringe, el mismo tamaño, la misma forma que tiene cualquiera de ustedes aquí, pero mi voz no suena igual a la que sonaría, como suena la de ustedes, por estas estructuras.
eso hace la distinción de la voz como tal. Y eso también nos explica por qué, por ejemplo, en una persona que canta, donde es mucho más especializada su función, si yo hago o tiene cualquier alteración en estas estructuras, él puede tener una alteración en la calidad de la voz. Es muy delicado, por ejemplo, sacarle las muelas a un paciente cantante, hacerle una turbinoplastia, porque todo eso puede modificar sus características acústicas. Entonces, ¿qué vamos a generar la voz? Primero tiene que haber una fuente fundamental, que es el aire, y ese aire va a ser expelido desde la cavidad torácica, desde los pulmones. Es ahí donde participan entonces el diafragma, los músculos abdominales, los músculos intercostales, generando un aire expirado que va a pasar a través de la laringe, que va a ser la fuente sonora, y esa fuente sonora va a estar generada es por la vibración de los pliegues vocales. Yo no sé si ustedes, pero a mí me pasaba que cuando yo pensaba en la voz o pensaba en la laringe, pensaba que las cuerdas vocales se abrían y se cerraban cada que uno estaba hablando. No. Las cuerdas vocales tienen que permanecer unidas para que se produzca la vibración, y ya les voy a mostrar un video en el cual se puede ver eso. Después de que se produce ese sonido fundamental, que es el que produce la vibración de los pliegues vocales, va a llevarse a las cavidades de resonancia y luego a la articulación y finalmente a la palabra, pues a la voz. Démosle ahí, por favor, un cliccito. Este es un video, esto es una laringe extendida, o sea, es una laringe cadavérica que manipulamos en laboratorio y la podemos poner a fonar. Uno puede cumplir todos los requisitos para la función mecánica de la voz en el laboratorio y producir ese sonido fundamental. Estas son las cuerdas, aquí te sale abajo. Ah, no va a salir. No guardo el video. Bueno, volver. Yo enseguida miro cómo los puedo mostrar porque es bien bonito. Es bien bonito. Entonces estos son los pliegues vocales, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces aquí vamos a tener este espacio cerrado y el aire va a ser expelido desde abajo y va a llegar y va a producir entonces ese movimiento vibratorio. Y aquí tampoco te sale. Ah, qué falla. Bueno. Entonces, ¿qué se necesita? Digamos que ya dejamos de largo, que entendemos que el aparato fonador es un aparato complejo, pero digamos que ahora vamos a concentrarnos en la laringe y vamos a mirar cuáles son esos puntos estratégicos que se van a ver afectados y producir disfonía. Más que yo decirles a ustedes y hablar de cada patología, lo que quiero que les quede aquí es un pensamiento grande, fisiopatológicamente hablando. Entonces, ¿cómo se puede producir una alteración en la voz o qué características son fundamentales? Primero, que hay una adecuada fuente de aire. No sé si ustedes han tenido pacientes, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva muy severa o con alteraciones pulmonares graves, que el paciente, o por ejemplo, una astenia graves, no es capaz de manejar bien el aire, no es capaz de producir una buena voz. No es que tenga un problema laríngeo, sino que no tiene una buena fuente de poder como es el aire. Los bordes libres de los pliegues vocales deben estar sin lesiones. Cuando hay una lesión en los bordes libres, no van a permitir que estos se junten, entonces van a producir disfonía. Tienen que conservarse las propiedades microanatómicas de la laringe también, que son propiedades viscoelásticas, que es una buena hidratación de los tejidos, que eso es fundamental para que funcione bien, y es así como algunos procesos afectan esta característica y nos llevan también a que alteremos la voz. Debe haber una óptima posición de los pliegues vocales. Los pliegues vocales tienen que estar en un mismo nivel, no puede estar uno más abajo que el otro, uno por encima que el otro más apartado que el otro, porque entonces se va a producir disfonía. Y también un factor importante es la tensión interna de los pliegues vocales, que mantiene el tono y la calidad de la voz deseada. Esto es más de la parte fisiopatológica, es decir, dentro de la laringe existen diversos músculos que se encargan de tensar esas cuerdas vocales o de acortarlas, y es así como se manifiestan entonces los tonos agudos y los tonos graves. En algunos pacientes se pueden ver afectados. Entonces es una visión endoscópica de la laringe. Esto sería anterior, o sea que esta es la epiglotis, y esto sería posterior. Aquí tenemos las cuerdas vocales verdaderas, estas de aquí son las cuerdas vocales falsas o las bandas ventriculares, y entonces acá se les muestro porque miren cómo tienen que estar los bordes libres para que cuando empiece la fonación ellos permanezcan unidos. Si de repente tenemos alguna cosa como esta, por ejemplo, esto es una visión ya quirúrgica, donde aquí está la laringe anterior, aquí está posterior, esta es la cuerda vocal,
esta es la otra cuerda vocal, esta es la derecha y esta es la izquierda. Si tenemos, por ejemplo, estas lesiones, no van a permitir que se unan las cuerdas vocales, entonces va a producir disfonía. ¿Qué realmente lo que pasa? Que se escapa el aire, entonces se manifiesta, es como ronquera. Sí, se escapa el aire, entonces por eso aparece esto. Estos son los nódulos laringeos que pueden ocasionar entonces esto. No sé si se alcanza a ver bien, esta es también una visión quirúrgica, esto es anterior, esto es posterior, esta es la cuerda vocal derecha, esta es la izquierda. Miren esta lesión tan grande, que es un pólipo. Entonces, ¿cómo va a permitir que haya un cierre adecuado? No lo va a permitir, va a escapar el aire y va a haber disfonía. Este es otra visión ya endoscópica, o sea, el paciente está despierto, esto es anterior, esto es posterior. Yo les repito porque creo que a veces uno se confunde con la imagen. Entonces miren los pliegues vocales y miren esta lesión acá, es un granuloma. Este es muy típico, como les hablaban ayer, de reflujo, o uno piensa mucho en reflujo. Esto va a evitar entonces que el paciente tenga una adecuada coaptación de esas cuerdas vocales, y esta es otra lesión que es una de aspecto quístico. Entonces miren que toda esta variedad de lesiones pueden generar disfonía. Y lo otro es que igual estas mismas lesiones, así como yo les estoy diciendo, alteran el borde libre, también pueden alterar las características viscoelásticas de las cuerdas vocales. Hay una cosa muy importante en la fisiopatología y en la fisiología de la función vocal, y es que las cuerdas vocales tienen aparentemente como dos tipos de contextura, por llamarla así. Una es el cuerpo, que es esta zona de aquí, y otra es la cubierta. Esa característica hace que cuando tengamos las cuerdas vocales unidas, esta capita que se llama cubierta con el aire es la que va a vibrar y va a generar el sonido fundamental. Si esto se ve afectado, entonces se va a generar la disfonía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ustedes ven acá, esto es posterior, esto es anterior, estas son las cuerdas vocales. ¿Cómo les parecen? Gordas, ¿cierto? Están gordas, están llenas de líquido. Esto altera esas características. ¿En quién se presenta esto? Esto se llama un edema de renque. Esto es típico de las mujeres fumadoras que tienen la voz ronca. Ustedes y muchas veces les consultan, o ni siquiera las pacientes consultan, sino que usted escucha, ¿usted fuma? Sí, muy probablemente lo que tenga este paciente se llama un edema de renque. Lo otro son, por ejemplo, esas cicatrices, que lo que pasa es que aquí ya no se va a relacionar bien este cuerpo y esta cubierta, y va a generar entonces una alteración en la vibración, cuando debería entonces existir un borde libre así y unas características viscoelásticas importantes. Otras cosas son los cambios difusos en las propiedades vibratorias de los pliegues vocales. Eso pasa cuando, por ejemplo, cuando tenemos una infección respiratoria aguda, una laringitis aguda, una simple gripe, puede afectar entonces esas características y producir disfonías. Las manifestaciones esofágicas de reflujo también pueden producir entonces alteración en esas características y llevar a disfonía, alergias, tabaquismo, el hipotiroidismo, todo eso puede afectar esas características. En cuanto a la posición que yo les decía aquí, si ustedes ven esta laringe, miren que esta cuerda vocal, esto es anterior, esto es posterior, esta es la cuerda vocal derecha y esta es la cuerda vocal izquierda. Si ustedes ven, miren, aquí en este momento el paciente está fonando, donde debería estar así, miren cómo está. Este paciente tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda. Entonces miren que, aquí se los muestro, aquí él va a tener mucha alteración en la fonación, pero además de eso, recuerden que la función primordial de la laringe es la protección de la vía aérea. Un paciente con una parálisis unilateral de cuerdas vocales puede tener aspiraciones silentes porque no está defendiendo aquí. Hay otras causas de control de la tensión interna, que son, por ejemplo, la disfonía por tensión muscular, que es otra patología importante que vemos mucho, que requieren otro tipo de estudios y análisis. La disfonía espasmódica, que son unos espasmos que presenta el paciente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, son los pacientes que hablan así. Es una cosa muy angustiante, es una patología que tiene un impacto social bien estremecedor y que podemos manejarla de ciertas formas. Otras son el tremor vocal, que a veces no solo tienen compromiso, digamos, laringio, sino que también van a tener otros componentes neurológicos. Bueno, yo quiero digamos que después de que pasemos de este escenario de qué cosas pueden producir disfonía, lo que yo no me perdonaría es como aprovechar este espacio para que ustedes
que les queden cosas aquí grabadas, o sea, está bien que a uno se le pase un quiste, que a uno se le pase un pólipo, el paciente no se va a morir de eso, va a tener muchas disfonías, incapacidades y muchas cosas que afectan su calidad de vida, pero existen otras disfonías que si no les perdono, no me perdono si no se las menciono acá, que pueden afectar y son potencialmente serias. Entonces son patologías que son potencialmente serias. ¿Qué es eso? El video. Bueno, esta es una estroboscopia, es una visión laringoscópica. Entonces miren aquí, esto es anterior, esto es posterior, estas son las cuerdas vocales. Pero no, tranquilo que yo lo busco enseguida porque es que no, este no era el video que les quería mostrar, entonces no te preocupes. Sigamos con la parte que íbamos. Bueno, entonces en esas disfonías potencialmente serias vamos a tener, pásamela porfa que aquí no me quiere pasar. Ahora sí. Listo, entonces tenemos lo que hablábamos, por ejemplo, ahorita en cabeza y cuello, de los tumores de cabeza y cuello, disfonías con historia de tabaquismo, esto hay que prestarle mucha atención. Si tenemos además una masa en el cuello concomitante, hay que prestarle atención, de pronto estamos ante un tumor primario que es generado allí en la laringe, después de un trauma, también porque pueden haber hematomas, pueden haber desgarros en las mucosas importantes, si hay asociado hemoptisis y disfagia, también pensando en un cáncer, si vienen acompañados de signos neurológicos, la laringe puede ser el foco inicial de enfermedades degenerativas neurológicas, entonces es importante tenerla en cuenta. Pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson pueden tener manifestaciones laringes iniciales ahí, entonces es importante tenerlo. La disfonía que empeora, sí, que en vez de mejorar continúa. Si tenemos un huésped inmunocomprometido, también es importante. Si hay una posible aspiración de un cuerpo extraño en un neonato, es importante. Yo no sé qué tanto uno a veces se concentra en el llanto de un neonato, pues porque él no va a hablar, pero uno puede detectar ciertas alteraciones. Y después de una cirugía de cuello, una intubación, también es importante saber qué es lo que puede estar pasando en esa laringe. Entre esas disfonías potencialmente serias tenemos la papilomatosis respiratoria recurrente. Ya el doctor nos hizo ahorita una breve, nos habló de la vacunación, yo les voy a hablar de la parte clínica. No sé si a ustedes les toca ver muchos niños que consultan por disfonía, entonces simplemente les pregunta a la mamá, ay, es que me gritan en la guardería, sí, él grita mucho, no sé qué, bueno, no se preocupe, debe ser porque grita mucho, pero puede ser una papilomatosis respiratoria. ¿Qué pasa con la papilomatosis respiratoria? Puede generar disfonía, pero cuando empieza a crecer y crecer, puede generar una obstrucción en la vía aérea y el niño llegar a una obstrucción aguda y severa de la vía aérea. Entonces, mucho ojo, no nos podemos quedar en un niño y en nadie sin esclarecer cuál es la causa de disfonía sin ver la laringe previamente. Existen dos tipos de papilomatosis respiratoria, la del adulto y la del niño. La del adulto es menos agresiva, la del niño es muy agresiva, pero en cuanto a la recurrencia, son patologías bastante difíciles de manejar. Por ahora no hay ninguna estrategia que haya demostrado que haya una disminución de los episodios, son casos anecdóticos que muestran en la literatura, pero esperamos que con la vacunación lo veremos a largo plazo, que haya una disminución de este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones se manejan de manera quirúrgica. Lo otro es el cáncer de laringe. El cáncer laringio, 95% de ellos es escamocelular. Esto sí es lo más importante. La disfonía es similar a las lesiones no neoplásicas. Yo no tengo cómo distinguir entre un nódulo y un cáncer, no sé. Puede que los fonoaudiólogos tengan un oído más agudo y puedan decirnos cosas, pero tampoco ellos se atreverían a decirnos, eso es un cáncer, doctora. No, las disfonías no son igualitas, entonces hay que esclarecer bien qué es lo que está pasando. Es el 11º cáncer más común en los hombres, el cáncer de laringe. La incidencia más o menos es de unos 9.500 a 11.000 casos al año, es más común en los hombres, aunque eso ha ido variando con el tiempo y más o menos es en la 6ª década de la vida. Acá les voy a, simplemente para dividirles aquí la laringe, este es un corte sagital de la laringe, entonces acá tenemos coronal, aquí tenemos la epiglotis, acá tenemos las bandas ventriculares
el ventrículo. Esto haría parte de la supraglotis. La glotis está formada entonces por el pliegue, los pliegues vocales y el espacio entre ellos, y la subglotis, que sería este espacio desde el borde inferior del pliegue vocal hasta el cricoides. Esto se los menciono, ya les voy a mostrar cuáles, porque los síntomas de un tumor en las diferentes partes puede variar. El factor fundamental y más importante de riesgo en el cáncer de la laringe es el tabaquismo, eso no tiene lugar a dudas. El alcohol también es un factor importante, y existen otros pues que son mencionados, pero realmente el tabaco, es el uso pues del tabaquismo, el cigarrillo, es el más importante en este caso. Cuando por ejemplo tenemos entonces un tumor que viene en la supraglotis, miren los síntomas, que son unos síntomas supremamente inespecíficos. Hay dolor, hay odinofagia, hay otalgia, puede haber cambios en la calidad de la voz, a masas cervicales. Generalmente estos tumores supraglóticos son de diagnóstico tardío porque son unos síntomas demasiado extraños que no nos localizan, pero la glotis sí. Cuando hay un tumor glótico, lo primero que hay es disfonía. Yo que trabajo en un centro hospitalario también, me muero de la tristeza cada que nos llega un paciente con un tumor avanzado de laringe, porque yo siempre les pregunto, ¿usted hace cuánto viene con disfonía? Doctora, hace un año. ¿Y usted consultó? Sí, yo consulté. ¿Y qué pasó? No, me mandaron loratadina, me mandaron ranitina, me mandaron esteroide, pero no mejoraba y no mejoraba. Y ya cuando llegan, estos están con estridor, con dificultad respiratoria, y un tumor que puede estar in situ en este momento, ya yo lo encuentro en un estadio avanzado, donde probablemente haya que hacerle radioquimioterapia o hacer una laringectomía total. Entonces es muy triste que eso nos llegue a suceder. Ese es el mensaje pues grande que yo quisiera que se llevaran de aquí. Las subglotis son raros, pueden producir más que todo obstrucción de la vía aérea y parálisis de las cuerdas vocales. Este es otro mensaje: disfonía persistente por más de 3 semanas o con dolor persistente, disfagia o odinofagia en las últimas 6 semanas deben ser referidos al otorrino para descartar un tumor de laringe. Que no se nos pase eso, por favor, de verdad que este es el espacio para que aprovechemos y demos estos consejos. Ya cuando tenemos un paciente entonces que lleva a la consulta teniendo claro qué puede estar sucediendo con ellos, entonces vamos a mirar cómo va a ser enfocado. En cuanto a la anamnesis, es importante los hábitos, saber si hay licor, si hay tabaco involucrado, los hábitos alimenticios. Ustedes saben que nuestra población es una población que se alimenta muy mal y que eso contribuye también en cuanto a la patología acidopéptica por reflujo. Los hábitos fonatorios, nosotros tendemos a hablar fuerte, tenemos a gritar, los ambientes laborales a veces se prestan, trabajan en cosas con mucho ruido, entonces tienen que verse obligados a hablar en voz alta, todo eso es importante. Y las enfermedades relacionadas, lo que hemos visto, o sea, pacientes con rinitis, pacientes con sinusitis, pueden tener manifestaciones laringes, dada todo el escurrimiento posterior que ahí se presenta. Muy importante el tiempo de evolución, porque como estábamos hablando ahorita, si es una disfonía de más de 3 semanas, amerita otro tipo de estudios. Y otro factor importante es si esa disfonía es intermitente o es persistente. Si ustedes tienen una disfonía intermitente, entonces quiere decir que es algo que está pasando intermitentemente, es decir, o es una alergia, o es un reflujo gastrolaríngeo, o es un factor ambiental, ¿sí? Pero si yo tengo una disfonía persistente, es porque hay algo ahí. O sea, algo está ocurriendo ahí en esas cuerdas vocales, hay un pólipo, hay un nódulo, hay un cáncer, hay un granuloma, lo que sea que esté estructuralmente ahí que necesita ser valorado. Otra vez les digo, disfonías por condiciones benignas no se diferencian de las condiciones malignas, ojo con eso. Siempre también interrogar factores asociados, hay pacientes que presentan dolor, que presentan cansancio fonatorio. Importante en las disfonías intermitentes ver si amanece disfónico o si más bien en el transcurso del día se va poniendo disfónico, si con la actividad empeora o mejora. Siempre pues el examen físico general completo, el otorrinolaringológico también, y la laringoscopia indirecta es imprescindible. Yo la verdad, yo como médico general intentaba, me iba para urgencias, sacaba el fotógrafo, le decía al odontólogo que me prestara el espejo, intentaba, pero no veía nada. Pues yo no sé si ustedes a veces tendrán la opción de coger esas cositas y hacerlas, pero yo creo que en la medida en que uno lo vaya se vaya creando la inquietud, lo va practicando. Yo tengo un video muy bonito para que lo veamos, ya enseguida lo voy a buscar porque me parece que es imperdible, que es este, tampoco funciona. No.
No, bueno, ya sé que se los muestro entonces. Ese es un examen inicial. De hecho, por ejemplo, en grandes centros de laringología, donde tenemos toda la tecnología, sigue siendo la laringoscopia indirecta el abordaje inicial. No con eso se toman decisiones, pero sí podemos tener un abordaje pues inicial. Ya de eso existen las otras ayudas que son la fibronasolaringoscopia y la estroboscopia y la endoscopia laringea. La fibronasolaringoscopia ya se las han mencionado ahorita bastante, no es un examen específico de la laringe, ya ustedes ven que se habló cuando hablamos de obstrucción nasal, se habló cuando hablamos de bronquio, pero sí es un examen que nos va a permitir una valoración más amplia, por decirlo así, y de las estructuras mayores, y a veces yo creo que puede ser un poco más fácil ordenarlo, decirle a un paciente, ustedes háganse una nasofibronolaringoscopia que una estroboscopia, porque definitivamente la estroboscopia sí es el examen de elección para valorar la función vibratoria de los pliegues vocales. Resulta que es que la vibración de los pliegues vocales está ocurriendo entre 100 y 300 ciclos por segundo. Es un movimiento supremamente rápido que uno no alcanza a percibir. ¿Qué hace la estroboscopia laringea? Se hace con una luz especial que lo que hace es una ilusión de enlentecimiento. Yo no sé si en las discotecas todavía existe, pero eso pues se utilizaba y hacía una especie de pausa y uno podía ver mucho mejor entonces esos parámetros vibratorios. Yo me voy a poner los videos porque me parecen que son muy importantes. Sí, pero... Mira, pones entonces el grandecito. Es ese y después pongamos esta nasofibro y después ponemos esta. Listo. Ustedes me van a disculpar pues que hagamos eso, pero que pienso que me parece demasiado ilustrativo y no quiero que ustedes se lo pierdan. Entonces miren, este es el espejo laringio, aquí estamos introduciéndolo, estamos guiándonos pues con el endoscopio para poder ver, miren lo que uno logra ver con el endoscopio, con el espejo, solo con el espejo. Miren la epiglotis, aquí tenemos los repliegues ariepiglóticos, las cuerdas vocales, aquí está la tráquea ya, entonces miren, que es un abordaje inicial, ¿cierto? Usted acá puede ver si hay una masa, puede ver si está paralizado, puede ver si hay una lesión alrededor distinta. Claro, esto no es un examen fácil y muchas veces el paciente mismo no lo tolera, ¿cierto? Pero podría ser una de las alternativas, digamos, que uno haciendo y haciendo lo vaya practicando. Poneme el otro, por favor. Esta es una naso, se las quiero mostrar en vivo. Entonces aquí vamos a introducir, estamos en la fosa nasal izquierda, este es el septo, este es el cornete medio, este que está aquí es el cornete inferior, aquí tenemos una desviación septal, que es esta que está aquí, nos vamos a ir por todo el piso de la nariz. Entonces, como les digo, no es específico de la laringe, pero podemos ver cosas de la laringe. Esta es la nasofaringe, yo creo que ya ustedes están ya más familiarizados con esto, con este congreso que todo. Entonces aquí vemos la pared faríngea posterior, este sería el paladar, aquí es donde vamos a mirar esa parte que estaba hablando la doctora Patricia del Müller, de esa maniobra que se hace para mirar qué tanto colapso respiratorio hay en los pacientes con ronquido. Entonces aquí vamos a pasar, estamos viendo aquí la epiglotis, aquí estamos viendo la base de la lengua, estas serían las amígdalas linguales. Aquí vamos a ver enseguida que se insinúa la región interretinoidea y los pliegues vocales ahí. Aquí serían las valléculas, si las ven acá. Ese paciente es un examen muy bien tolerado, o sea, el paciente está consciente, no es doloroso. Aquí vamos a ver entonces pliegues vocales. Miren que aquí yo no veo vibración, yo veo que se juntan los pliegues vocales, y no veo que haya ninguna masa, pero yo no soy capaz de ver vibración ahí. Eso no se puede lograr sino con la estroboscopia y con otros estudios, digamos, que están en boga ahora, pero muy en laboratorio. Estos son los senos piriformes, por aquí se va hacia el esófago, eso hace parte de la hipofaringe. Aquí estamos viendo entonces estos pliegues vocales. Esta sería la parte de la glotis posterior, que es la parte respiratoria propiamente dicha. Y va a llegar ahorita un momentico donde uno puede, aquí vamos a intentar pasar, pero el paciente hace un cierre y se defiende.
Aquí podemos pasar un poquitico a la tráquea y nos devolvemos, ¿sí? Este no es un examen para ver realmente tráquea ni más allá, porque es un examen donde nos